Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Hoy vamos a analizar dos atributos de Dios de los que se habla muy poco: su celo y su ira. Hemos analizado la santidad de Dios y dijimos que su justicia es su santidad puesta en práctica. Pero también de su santidad se desprenden estos dos atributos: su celo y su ira. Cuando hablamos de la santidad dijimos que tiene dos grandes aspectos. Uno es su santidad esencial, es decir, que Dios es único, no hay nadie como Él. Él es supremo, Él es majestuoso, y por eso Él es el único digno de toda adoración. De esa característica, de ese aspecto de su santidad, es que se desprende su celo. Y por otro lado dijimos que la santidad de Dios tiene que ver con su pureza moral, es decir, que Dios no tolera el pecado, Él no puede tener relación alguna con el mal. Y de este aspecto de su santidad es que se desprende su ira. Pero vamos a ver en detalle, a través de las Escrituras, la enseñanza sobre estos dos atributos de Dios. En Éxodo 20, entre los 10 mandamientos, encontramos este: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y más adelante, en el capítulo 34, el versículo 14, dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. El celo es aquella intención ferviente por defender el honor. Es ese ímpetu en la defensa del propio honor. Dios en este sentido es celoso porque, como dijimos, Él es único y es el único que merece toda honra, todo honor, toda adoración. Dios no negocia esto que le pertenece solo a Él y lo defiende. Dios tiene este compromiso ferviente por mantener en alto su honor, y es por eso que prohíbe que su pueblo tenga otros dioses. Él no tolera esto bajo ninguna circunstancia. No permite siquiera que se hagan representaciones de él mismo, porque, como hemos visto, cualquier representación que queramos hacer de Dios sería reducir su majestad. No solemos ver nosotros el celo como algo bueno, sino como algo negativo, ya que en la mayoría de los casos el celo que nosotros sentimos está motivado por razones mezquinas y egoístas. Está motivado muchas veces incluso por la envidia o por un deseo posesivo de algo que no nos pertenece. Pero esto no es así en el caso de Dios. Nosotros debemos ser humildes y no orgullosos, porque ciertamente no tenemos nada que no nos haya sido dados. Esto es lo que nos dice 1 Corintios 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Mientras que Apocalipsis 4:11 nos muestra que Dios no es así para nada, sino que el Señor es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Dios es el creador de todo y Él es el único que merece toda honra y todo honor. Él es el único digno de sentir esos celos fervientes por mantener su honor, por protegerlo, porque Él es el único que se lo merece. Dios es el único digno de proteger su propio honor y de buscar su propia gloria, porque toda la creación fue hecha con ese fin. Toda la creación tiene como propósito glorificar a Dios.
E incluso las cosas buenas que Dios hace por su pueblo, en última instancia, las hace por amor a sí mismo y por el resguardo de su propio honor. Lo vemos en Isaías 48, versículos del 9 al 11, que Dios lo dice claramente: por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo, a fin de no destruirte. He aquí te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Vemos que Dios reprime su castigo y tiene paciencia para con su pueblo por amor de su nombre, no por amor al pueblo, aunque ciertamente Dios amaba a su pueblo, sino que era por el resguardo de su honor. A esto apelaba Moisés cuando intercede por el pueblo, cuando ellos se habían construido ese becerro de oro, lo cual, como vimos, es algo repugnante para Dios. Dios iba a destruir al pueblo, pero Moisés intercede por ellos, haciendo uso de este atributo de los celos de Dios por su propio honor. Le dice: si vos destruís al pueblo, ¿qué van a decir las otras naciones? ¿Que los sacaste de Egipto para destruirlos en el desierto? Entonces Moisés apela al propio honor de Dios, al propio resguardo del amor de su nombre. Entonces, cuando decimos que Dios es celoso, nos referimos entonces, cuando decimos que Dios es celoso, nos referimos a que Él continuamente procura proteger su honor. Pero nosotros también podemos sentir un celo santo. Sí, cuando nosotros también procuramos defender el honor de Dios y la reputación de su iglesia. Esto lo vemos, por ejemplo, con el profeta Elías en 1 Reyes 19, versículo 10, que él, hablando con el propio Dios, le dice: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Vemos que el profeta Elías sentía este celo ferviente por proteger el honor de Dios al ver a su pueblo apartándose tras ídolos, tras dioses paganos. Lo mismo siente el apóstol Pablo por la iglesia de los Corintios. Él les dice que los cela con celo de Dios en una carta muy dura de reprensión del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Entonces nosotros también podemos defender el honor de Dios al defender el honor de su esposa, la iglesia. También defendemos este honor de Dios cuando no nos guardamos nada de su honra para nosotros mismos. Jesús decía que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que habla en nombre del que le envió, busca la honra de aquel que lo envió. Entonces, si bien esto lo decía Jesús hablando de sí mismo, también aplica para nosotros. Nosotros podemos quedarnos muchas veces con honor que le pertenece a Dios cuando hacemos cosas por vanagloria, cuando hacemos cosas para Dios supuestamente, pero en realidad buscamos engrandecer nuestro propio nombre. Una pregunta que nos podríamos hacer cada vez que vamos a servir a Dios, a servir a su iglesia, es inspeccionar cuáles son nuestras intenciones atrás de eso. Si estamos buscando la gloria de Dios o si estamos buscando nuestra propia gloria. Y obviamente también mantenemos el honor de Dios, también tenemos ese celo santo cuando cumplimos con lo que Dios nos manda a hacer. Tito 2, versículos del 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como siempre, nuestro máximo ejemplo a seguir lo podemos encontrar en la vida de Jesús.
Isaías 53:7 nos dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Y Romanos 15:3 agrega, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Vemos que Jesús no buscó agradarse a sí mismo y que cuando era humillado, cuando era golpeado, cuando era escupido, cuando era insultado, no se defendió para nada, sino que actuó como ese cordero que va en silencio a ser sacrificado. Pero vemos también en la Biblia este otro aspecto de Jesús. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Vemos a un Jesús que no se defiende, que va como cordero al matadero, pero también vemos a un Jesús airado, a un Jesús enojado y consumido por el celo de la casa de Dios. Pero, ¿qué es lo que podemos notar en esto? Que Jesús no defendió su propio honor. Él buscó siempre honrar al Padre. Y cuando él era injuriado, no se defendió. Pero cuando vio que el templo de Dios era profanado, era convertido en una cueva de ladrones, ahí sí se enojó. Podemos tomar este ejemplo de Jesús. El celo santo no está en proteger nuestro propio honor, en buscar nuestra propia gloria, en buscar agradarnos a nosotros mismos, sino en buscar agradar a Dios, en defender el honor de Dios. Dijimos que otro aspecto de la santidad de Dios es su pureza moral, es decir, que Él está completamente separado del mal y que Dios aborrece todo pecado, toda iniquidad. Dios está airado contra el impío todos los días. En Deuteronomio 9, versículos 7 y 8 dice, acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar habéis sido rebeldes contra el Señor. Hasta en Horeb provocasteis a ira al Señor, y el Señor se enojó tanto contra vosotros, que estuvo a punto de destruiros. No solemos hablar mucho de la ira de Dios, porque lo vemos muchas veces como si fuese una mancha en el carácter de Dios o incluso un defecto, algo de lo que preferimos no hablar, o un atributo que no es tan adorable. Sin embargo, esta es una perfección de Dios, tanto como su bondad, como su misericordia, como su amor. Lo vemos en Romanos 11:22. Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con los caídos, para contigo la bondad, si permaneces en la bondad, que de otro modo también tú serás desgajado. Hablando Pablo a la iglesia sobre la elección de los judíos y también de la elección de los gentiles. Y vemos que Dios nos muestra estos dos aspectos y ambos son dignos de alabanza. Pablo le dice consideren. La palabra en griego que se traduce como considerar es poner en la balanza, es analizar estas cosas. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. Ambos aspectos son el mismo Dios. No es un defecto de Dios su ira, no es una mancha en su carácter que Dios se enoje contra el pecado. Lo que sería una mancha en su carácter, lo que sería inaceptable en un Dios justo, sería que Él deje sin castigo al culpable, que Él no actúe ante la maldad, que Él no actúe ante el pecado. Estaríamos hablando de un Dios al que le complace el mal
o en el mejor de los casos al que le da lo mismo. Pero Dios es completamente justo y su santidad es lo que motiva su ira. Adoramos a Dios por lo que Él es, entonces su ira es un atributo digno de toda alabanza, al igual que su amor, al igual que su misericordia. Nos habla de un Dios justo, de un Dios que recompensa la justicia, pero que condena el pecado. Esto nos dice Hebreos 1:9, citando al salmista. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Y este es un atributo comunicable, porque así como Dios aborrece todo pecado, toda injusticia, así como Dios aborrece toda perversidad, nosotros debemos hacer lo mismo. Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Abordemos algunas ideas cerradas sobre la ira de Dios. Hay quienes piensan que este Dios de ira, este Dios que se enoja contra el pecado, que castiga el pecado, es el Dios del Antiguo Testamento, mientras que el del Nuevo Testamento es un Dios amoroso y bondadoso, misericordioso. Pero no hay dos dioses en la Biblia. Ese Dios bondadoso y misericordioso también puede encontrarse en el Antiguo Testamento. Y también los atributos de la ira de Dios, su santidad y su justicia se encuentran en el Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y podríamos pensar, bueno, este es el apóstol Pablo, pero si nos vamos a Juan en su Evangelio capítulo 3 versículo 16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mismo Juan, en el mismo capítulo, unos versículos más adelante nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Como hemos visto ya otras veces analizando el capítulo 2 de Efesios, cuando nosotros estábamos sin Dios en el mundo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, antes que la salvación de Dios nos alcance. Y también solemos pensar que la persona de la Trinidad que aborrece el pecado es Dios Padre. Dios Padre es el malo, el que se enoja contra el pecado, mientras que Dios Hijo, Jesucristo, Él es todo amor y todo bondad y que Él está en cierta forma evitando que el Padre ejerza su ira. Pero esto no es lo que nos muestra también el apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 6. Nos dice que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vemos que este pasaje nos muestra que las personas buscarán ocultarse del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, es decir, el Padre, y de la ira del Cordero de Dios, el Hijo también. La ira de Dios es la respuesta natural de la santidad de Dios y esto se ve en las tres personas de la Trinidad. ¿Cómo podemos conciliar la ira de Dios con su amor, con su misericordia, con su bondad? Y la verdad es que solemos a veces pensar que Dios es la suma de muchos atributos o que Dios tiene muchas caras, pero no, Dios es uno solo y cada uno de sus atributos debemos analizarlo en armonía
con el resto. Así como cuando hablamos de su amor, lo analizamos en armonía con su santidad, también cuando hablamos de su ira, debemos analizarlo en armonía con su amor, con su bondad. Uno de los aspectos de la bondad de Dios vimos que era su paciencia, es decir, que Dios retrasa el castigo en un acto bondadoso hacia la humanidad. Pero esto no significa que Dios nunca vaya a ejecutar esa ira. Vimos que Dios es lento para la ira, pero que sea lento no quiere decir que no llegue. Segunda de Pedro 3, versículo 9 en adelante nos dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Mientras que Romanos 2, 4 nos dice el apóstol Pablo: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? La ira de Dios también se demuestra en la obra redentora de Jesús en la cruz. Efesios nos dice que en otro tiempo nosotros vivíamos conforme a la corriente de este mundo, que vivíamos siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero en esa cruz Jesús cargó con los pecados del pueblo, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al creer en Jesús, nosotros nos hacemos partícipe de los beneficios de su sacrificio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Como vimos en el video pasado, Dios es justo, Dios castiga el pecado, y el pecado de aquellos que creemos en Jesús fue castigado en esa cruz. La obra redentora de Jesús no significa que Dios haya hecho de cuenta que esos pecados no existieron. Dios es justo y castiga el pecado. Ese pecado tuvo un precio y alguien lo pagó. Fue Jesús en la cruz. Pero así como Dios es justo, no castiga dos veces el mismo pecado. Entonces quienes hemos creído en Jesús estamos libres de la ira venidera. Esto es lo que le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en capítulo 1, en versículo 9 y 10, hablándole a los tesalonicenses, les habla de cómo ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, nos referimos a que Él detesta intensamente todo pecado. Y este atributo es digno de toda adoración, de toda alabanza. Debería este conocimiento de la ira de Dios llevarnos a nosotros a un temor reverente. Cuando la Biblia habla del temor a Dios, no habla de un temor que nos mete abajo de la cama, sino de un temor que nos lleva a la acción, que nos lleva a obedecerlo, un temor reverencial hacia Él. Hebreos 10, del 28 al 31 nos dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en el capítulo 12, versículos 28 y 29, nos dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este va a ser el versículo para memorizar
de la semana. Espero que el video te haya servido de algo. Si es así, dale like, compartilo con alguien más a quien le pueda llegar a interesar y suscríbete al canal para que la ira de Dios no te alcance.